Bien, hermanos, pues está corriendo el tiempo. Vamos a dar principio. ¿Qué les parece? Sí, hermano, adelante. Ok, vamos a hacer una oración. Padre, queremos en este momento darte las gracias porque en esta mañana y a través de estos medios podemos estar en comunicación con nuestros hermanos. Y ahora, por medio de esta oración, Señor, queremos comunicarnos contigo para pedir de tu dirección y suplicarte de tu bendición sobre nuestras vidas. Deseamos, Padre, servirte cada día mejor y necesitamos que por favor tu Espíritu Santo nos guíe, nos instruya y queremos depositarnos en tus manos. Toma a mis hermanos y háblanos en este día. Deseamos ser mejores siervos tuyos. Bendice a tu iglesia, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues me da muchísimo gusto volver a estar con ustedes. La semana pasada no me fue posible por razones de que tuve un cambio. Estoy ahorita viajando. De hecho, estoy en el lugar donde mi hijo suele dar unas clases también a unos niños allá en China. Y bueno, pues estoy aquí conectado con su equipo. En la semana pasada me fue difícil, hubo algunos cambios ahí con el vuelo y ya no pude estar con ustedes. Pero qué bueno que estuvieron con el profesor de Antiguo Testamento y como quiera no se perdió esa semana de reunión. Nada más fue sorpresa, ¿no? Les sorprendió. Bueno, pues vamos a recuperar nosotros, vamos a nuestra segunda sesión. Y ahí en su calendario, recuerden ustedes, no hay ningún cambio. Las dos próximas sesiones, los dos próximos sábados, es para concluir la parte de Antiguo Testamento 1. ¿De acuerdo? Ok. Denme un poco su retroalimentación, hermanos. ¿Cómo ha sido la experiencia? Cualquier consejo o observación que ustedes nos hagan nos va a servir mucho para poder mejorar y entregarles cada día un programa de mejor calidad. Cualquier observación que tengan ustedes, hermanos, cualquier cosa que quieran comentar, por favor, siéntanse con la plena libertad de hacerlo. Bueno, yo sé que son problemas técnicos, pero ¿sí podríamos empezar más temprano o...? Bueno, sí, yo hubiera deseado empezar a las 9, estaba esperando, pero ustedes no se habían conectado todavía. Sí, sí. Yo estoy aquí esperando desde las 8:30. Sí, pero es una buena observación. Entonces, para que los demás hermanos sepan, de una vez les vamos a mandar un mensaje y es como en un salón de clase, exactamente como en un salón de clase. Si algunos estudiantes no llegaron, pero empezamos la clase a la hora que debe de empezarse, ¿sí? Para que no nos retrasemos y por el bien de los que sí llegan a tiempo. Y luego cuando ustedes lleguen, no esperen conectarse a las 9. Cuando lleguen unos 10, 15 minutos antes pueden conectarse. Sí. De hecho, la plataforma está abierta con anticipación. Pero es una excelente observación. Muchísimas gracias, hermana. Vamos a tomarlo en consideración. ¿Algún otro comentario que tengan ustedes? No hay. Ok, bien. Entonces vamos a... si tienen alguna pregunta respecto a... ¿Recibieron ustedes unos archivos de PDF, de Excel? Uno es el perfil del plantador. ¿Sí lo bajaron? No lo bajaron. No, ok. Bueno, había otro también del ABC. No, hermano, no vimos esa o no nos llegó la información. Ok, bueno. Entonces vamos a adentrarnos a nuestro contenido. Vamos a ver en esta mañana lo que corresponde al módulo número 2. Bien, hermanos, en esta reunión nosotros vamos a tratar algunos asuntos relacionados con lo que tiene que ver con los nuevos contactos. Usted sabe que una de las necesidades apremiantes para plantar una iglesia
es el asunto de alcanzar a la gente con el mensaje del Evangelio. Hay que predicarles el Evangelio, hay que ganarlos para el Señor Jesucristo, hay que disipularlos. Así es de que eso vamos a ver el día de hoy, conociendo un poco el contexto, la base bíblica del evangelismo. También vamos a ver cinco tiempos o 5 etapas de la evangelización. Y luego después, para concluir con una aplicación para un plan de acción y metas para el siguiente módulo, que sería el número 3. En el módulo número 3 nosotros vamos a ver el asunto que tiene que ver de hacer discípulos. Esto es, vamos a ver las dinámicas de lo que se lleva a cabo en los grupos de personas, en los grupos pequeños, que ya dijimos, usted le puede llamar una reunión de oración, usted le puede llamar a un grupo de crecimiento, usted le puede llamar una célula, usted le puede llamar como el nombre que usted le quiera bautizar, pero el asunto es que hay que alcanzar a la gente, hay que compartirle el evangelio y hay que enseñarle la palabra de Dios, es decir, hay que disipularla, que esa palabra transforme su vida. Ese es todo el asunto de plantación de iglesias. Así es de que, y cómo entonces agruparlos, cómo consolidar al grupo. Vamos a estar viendo todos esos aspectos en la siguiente en el siguiente módulo. En este módulo número 2, entonces, tiene que ver con los contactos y las conversiones. La primera cosa, mis amados hermanos, que necesitamos nosotros aquí entonces mencionar, y quisiera pedir a alguien que nos ayude a leer ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo número 1. Un valiente. No se olviden de traer su Biblia, hermanos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Filipenses 2:1. Sí, es del versículo 1 al versículo 11. A todo próximo. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ok, yo quisiera, hermanos, a ver, haga un alto allí, y yo quisiera que por favor prestáramos muchísima atención, particularmente a esta sección, a estos versículos que vienen a continuación. Repítalo por favor, hermano, a partir del versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ok, hasta ahí. Aquí nos está hablando, hermanos. Ahorita vamos a continuar, hermano, pero quiero enfatizar aquí esta enseñanza. Hasta aquí el texto bíblico nos está hablando entonces de un acto sobrenatural, maravilloso y único. Eso nosotros lo conocemos y lo identificamos teológicamente como la encarnación. Esto es lo que la palabra de Dios dice, que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces estamos hablando de una obra sobrenatural que tiene su origen en Dios mismo, y vemos entonces aquí al Cristo eterno que se encarna, al Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarna. Pero observe por favor, ¿cuál fue la razón o por qué Él encarnó? A continuación los siguientes versículos, hermanos. 8. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también... Ok, hasta ahí. Entonces, Cristo Jesús, el Eterno, la segunda persona de la Trinidad, desciende del cielo, encarna, se hace semejante a nosotros. Vea usted ahí lo que Dios está haciendo. Y entonces
ya estando en forma de hombre, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que dice la Biblia que hizo? Se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo y su humillación consistió en, Obediencia. se humilló a sí mismo haciéndose obediente y obediente hasta la muerte de cruz. O sea, aquí está mencionando un acto sagrado y propio de su sola voluntad. Recordarán ustedes en otro pasaje cuando uno de los gobernantes le dijo, ¿no sabes que yo tengo poder para quitarte la vida? A lo que el Señor Jesucristo respondió, mi vida nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es decir que el Señor Jesucristo estaba diciendo lo que más tarde en su oración él afirmó cuando estaba en el Getsemaní, recordarán ustedes, en aquella lucha tremenda que él tenía. Dice la Escritura que él sudaba como gotas de sangre y en su oración dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces él se negó a sí mismo, haciéndose obediente, dice nuestro texto bíblico, y obediente hasta la muerte de cruz. Ok, ahí está hablando entonces del acto supremo, de la consumación. Está hablando precisamente de lo que Cristo Jesús en la cruz del Calvario, una vez que es crucificado, dice la Escritura que él dijo, Padre, la obra que me diste que hiciera, la he terminado, la he concluido. ¿Sí? Consumado es. O sea, la obra perfecta, eso es lo que significa la palabra consumado es. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea, fue lo último que dijo de lo que conocemos de las últimas palabras de Jesús en la cruz. Habiendo dicho esto, expiró. Ok. Continúa adelante, hermano. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ok, hasta ahí. Ok. Entonces, Cristo Jesús, el Eterno, encarna, toma forma de hombre, estando en la condición de hombre, se humilla y dice la Escritura que entonces por esa razón Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, el Padre le exaltó para que en el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla. Que quede bien claro, hermanos. Nosotros no adoramos a otro más que a Cristo Jesús porque Él es el Señor. Y ante Él, un día, toda rodilla, dice la Escritura, se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por su obediencia hizo la obra. Y toda lengua confiese, dice, ¿y por qué lo hizo? Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Gracias, hermano, por ayudarnos con esta lectura. Entonces, usted puede notar aquí con toda claridad este fundamento, esta base bíblica de la evangelización. A esto, hermanos, es lo que nosotros conocemos como la misión de Dios. En el latín se le denomina missio Dei o missio Deo. Cuando usted escuche eso, a eso es a lo que está haciendo referencia. Jesucristo vino con una misión. Esa es la misión de Dios. Hay personas que se pierden. Hay personas que se pierden en muchas cosas, hermanos nuestros, bien intencionados, que pierden de vista cuál es nuestra misión. Por supuesto que Jesucristo sanó a los enfermos. Por supuesto que Jesucristo le dio pan a los hambrientos. Por supuesto que Jesucristo abrió los ojos de los ciegos, hizo caminar también a los que estaban cojos. Es más, resucitó a los muertos. Pero todo lo que Jesucristo hizo, lo hizo con un propósito, para mostrar que Él es el Señor sobre todas las cosas.
para mostrar que Él es el Señor. Esa es la obra de Dios. Envió a su Hijo, muestra su señorío, es el Señor de la vida, es el Señor de la muerte. Y el propósito es para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La misión de Dios es la misión de la iglesia. Nosotros como iglesia, mis amados hermanos, no tenemos otra cosa que hacer más que recordar que somos el cuerpo de Cristo y que Él, antes de irse, dijo, así como el Padre me envió, yo los envío. Somos la agencia divina para la propagación del reino. Esa es la misión de Dios. Así es de que si Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no puede ser otra tarea diferente a la nuestra como iglesia. Absolutamente todo lo que nosotros hagamos como cuerpo de Cristo, todo lo que nosotros hagamos como la iglesia del Señor Jesucristo, tiene que ver con alcanzar a este mundo que está perdido y alcanzarlo para el Señor Jesucristo. Alcanzarlo con el evangelio de la gracia. A eso vino Él. Os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, cantaron los seres angelicales. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por eso encarnó. A eso vino Él, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es de que la base bíblica del evangelismo está allí muy clara. Vayamos a otro pasaje. Esa es la misión de Dios. Ese es lo que conocemos como la misión de Dios. La missio Dei. La missio Dei. La misión de Dios. En términos teológicos se le denomina así missio Dei. La misión de Dios. Esa es la misión de Dios. Y la misión de Dios debe ser nuestra misión. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Encarnó. Así es de que nosotros debemos encarnar también. Y después vamos a hablar un poco más de eso. Debemos encarnar a Cristo Jesús. La base bíblica del evangelismo tiene que ver con eso. En Marcos 16, hermanos. En Marcos 16. Versículo 20. Alguien que nos ayude con esa lectura, por favor. Desde el 19, desde el 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Qué hermoso este pasaje, hermanos, que nos narra aquí precisamente lo que la iglesia hizo desde el principio. Dice que una vez que el Espíritu Santo, una vez que el Señor Jesucristo asciende al cielo, dice, fue recibido arriba en el cielo y fue sentado a la diestra de Dios. Ellos, dice, salieron predicando en todas partes. Para los discípulos no había absolutamente ninguna duda. A eso es a lo que el Señor Jesucristo los había llamado. El Señor Jesús les dijo, vengan en pos de mí porque los voy a hacer, ¿qué? Pescadores de hombres. Pescadores de hombres. No dijo, yo los voy a hacer bien hábiles para buscar los versículos bíblicos, yo los voy a hacer bien hábiles para que me los reciten de memoria. No dijo, yo los voy a hacer bien hábiles para cantar. Que no estoy diciendo que no debamos de hacer todas esas cosas. Pero la esencia básica y fundamental, mis amados hermanos, del cristiano es el ganar a otros para Cristo. Esto fue lo que la iglesia salió haciendo y ellos predicaron en todas partes. Yo quiero que usted observe, por favor, también ahí ese asunto, ese en todas partes. A veces pensamos que solamente en la iglesia.
pero es en todas partes. A donde quiera que nosotros vayamos, debemos de compartir el mensaje del evangelio. Esto tiene que ver con plantación de iglesias. Esto tiene que ver, hermanos, con esa responsabilidad sagrada que tenemos y que nos ha sido encomendada. Ellos salieron predicando en todas partes y dice que como resultado de eso, ¿qué sucedió? Al final del versículo, ayudándoles el Señor, ayudándoles el Señor. Amados hermanos, nunca se detengan de hacer cualquier esfuerzo evangelístico, y menos que sea por un asunto financiero, menos por eso. Porque yo quiero confirmarle una vez más, nosotros vamos en el nombre del Señor Jesús y vamos a plantar, y Él da semilla al que siembra. Él es generoso. Él va a dar al que siembra. Y cuando Él nos da la semilla, no es para que la dejemos ahí, es para que si la semilla no cae a tierra y muere, no da fruto. Es para que nosotros salgamos a sembrar. Y dice la Escritura que el sembrador salió a sembrar. Pero cuando el sembrador sale a sembrar, sale para sembrar generosamente. Y dice la Escritura que parte de la semilla cae, sí, en el camino y es pisoteado. No rinde fruto. ¿Para qué hacerlo? Les menciono esto porque probablemente vendrán momentos en los que mientras ustedes están tratando de predicar el evangelio, discipular a las personas, plantar nuevas iglesias, Satanás puede venir con esas ideas a la mente. No vale la pena hacerlo, la gente no responde. Parte cae en el camino y es hollada. Parte se la comen las aves del cielo, pero la semilla se tiró. La semilla se intentó sembrar. Parte empezó a crecer, pero vino el sol abrasador y terminó con ella. Pero hay otra que dice que da fruto. Da fruto. Una a 30, otra al 60 y otra al 100 por uno. Entonces, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero esa es la tarea de la iglesia. Esa es la tarea de cada uno de los seguidores del Señor Jesucristo. Dice que después de que el Señor les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos salieron predicando en todas partes. ¿Sabía que usted puede tener una iglesia ahí en su oficina, en su negocio? La iglesia no son las paredes, la iglesia son las personas. Y donde están 2 o 3, la presencia poderosa del Espíritu Santo está con ellos. Esa es una iglesia. Es un grupo de creyentes que se han congregado con el propósito de exaltar a Cristo crucificado, de servir al Señor, de edificarse mutuamente, de tocar la vida de los que están en su derredor, ayudándoles. Porque si aún un vaso de agua nosotros damos en su nombre, la Biblia afirma categóricamente diciendo que no se quedará sin la debida recompensa. No nos cansemos de hacerlo. Dice que ellos salieron por todas partes. La iglesia debe entrar en acción con el evangelio para que se cumpla el propósito de la evangelización y el discipulado. Desarrollar discípulos saludables. Esa es la tarea de la iglesia, conforme a la estatura, hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo. Pero son los creyentes que se congregan y se multiplican. Leamos ahí Hechos capítulo 6, versículo número 7, por favor. Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjense nada más, qué impresionante, hermanos. Cómo dice, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. O sea, como resultado de la predicación del evangelio, ¿qué dice la Escritura que sucedía? Que el número de los discípulos Se multiplicaba grandemente. se multiplicaba.
Se multiplicaba. ¿Usted quiere ver su iglesia multiplicarse? No hay otra. No hay otra manera de lograrlo. Tenemos que predicar el evangelio. Hay que predicar el evangelio en todo lugar. Y él dice, y el número de los discípulos se multiplicaba, pero se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y dice que aún muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquellos que a veces nosotros pensamos, hermanos, que va a ser muy difícil que se entreguen al Señor Jesucristo, no es imposible. ¿Sabe por qué? Simple y sencillamente por una razón. Porque el evangelio de Dios es potencia de Dios, no nuestra. Es potencia de Dios para salvación. Es potencia de Dios. Mientras nosotros prediquemos el evangelio, las personas llegarán a la convicción del arrepentimiento, la aceptación de Cristo Jesús en un acto, como un paso de fe. Así es de que tenemos entonces ahí nosotros muchos más versículos que pudiéramos nosotros mencionar que dan apoyo a esta tarea que necesitamos hacer. Y este es un evangelismo para la plantación de iglesias. Usted puede entonces ahí, en cualquier lugar donde se reúna con un grupo de personas, predicar la palabra del Señor, enseñar la palabra del Señor, orar con las personas, guiarles a un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y de esa manera entonces es que una célula crece. A los grupos pequeños el primer nombre que le pusieron fue ese, de células, porque son orgánicas, son la expresión mínima de un organismo viviente que tiene vida. Y una célula se divide, se multiplica. Las células tienen esa capacidad de reproducirse, de regenerarse. Entonces, y no pierden su esencia, De ahí surge la palabra de célula. Entonces es un grupo pequeño que tiene vida. Son los grupos pequeños, los grupos de estudio bíblico, donde se les está ministrando a las personas, se les está predicando el evangelio, se les está ayudando. Por eso yo les decía, hermanos, y no sé si ya leyeron algunas de las asignaturas. ¿Ya leyeron, hermanos, el libro? ¿No han recibido el libro de plantación de iglesias? Ok. Ustedes van a recibir el libro de plantación de iglesias en esta semana y es un libro de PDF y ahí vienen las páginas que deben de leer. Lean ustedes y van a ver los diferentes tipos de iglesias que hay. Hay una gran diversidad de expresiones de iglesias. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Entonces, en la siguiente sesión, que va a ser el día 6 de octubre, por favor, hagan esas lecturas y el 6 de octubre vamos a hablar un poco más sobre eso, una vez que ustedes lo hayan leído. Así es de que una iglesia no necesariamente, cuando se piensa en plantación de iglesias, dice, bueno, ¿y cómo se va a comprar un terreno? Y luego un edificio, y luego esto, y luego lo otro, y porque tenemos ese paradigma, esa concepción de iglesia. Pero yo quiero que usted sepa que la iglesia cristiana no tuvo edificios hasta después del siglo IV. La iglesia cristiana, por los primeros siglos, nunca tuvieron unos templos. Eso fue hasta el siglo IV. Cuando usted lee ahí en el libro de los Hechos que dice que todos los días en el templo y por las casas, no es el templo cristiano, es el templo de los judíos, porque ellos venían del judaísmo y ellos están en ese momento de transición. Y cuando está leyendo usted en el libro de los Hechos que ellos no dejaban de congregarse todos los días en el templo y por las casas, no es el templo de la iglesia cristiana, es el templo de los judíos, es el templo de Jerusalén. Y nosotros no somos judíos. El judaísmo es una religión que no es el cristianismo. Por eso nosotros no somos imitadores de los judíos. Hay muchísimos cristianos que piensan que de esa manera van a mostrarse más espirituales, introduciendo prácticas de los judíos, como las danzas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero eso es una expresión cultural y de una religión que ni siquiera es la nuestra. El judaísmo no es el cristianismo.
Del judaísmo salieron los primeros cristianos, pero están en ese proceso. Se recordará al apóstol Pedro todavía ahí en el capítulo número 13 diciendo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, porque también igual que nosotros que somos judíos, se nos manifestó de tal manera y ahora también a ellos. Cuando en aquella imagen aquella visión que tuvo de los animales que descendían en un lienzo y que Dios le dice, mata y come. No, Señor, porque eso es inmundo y ninguna cosa inmunda ha entrado a mi boca. Él está hablando de las prácticas del judaísmo. No llames tú inmundo a lo que Dios santificó. Entonces él entendió una clara lección ahí. Entonces cuando está hablando de que todos los días en el templo y por las casas, no es el templo cristiano. Así es de que cuando hablamos en plantación de iglesias no estamos hablando de templos. La iglesia son las personas. En donde quiera que se reúnan. Ahí debajo de esos cartones, en una ocasión nos dijeron a nosotros, cuando estábamos haciendo misiones allá en el área que es conocida como la Ventana 1040 de México, en el estado de Guanajuato, el corazón negro de México, el lugar menos evangelizado en donde hay persecución, debido a que allí se originó la guerra de los cristeros. Difícil área, un área muy difícil. Y cuando empezamos a predicar el evangelio allí, lo primero que hicimos después de congregar a un grupo de personas, nos vimos en la necesidad de hacer un techito. Pusimos unos horcones, unos palos, unas tablas y le pusimos unos cartones, un techo de lámina de cartón. Y cuando salíamos a invitar a la gente y le decíamos, se quedaban sorprendidos y decían, ¿la iglesia? ¿A poco esa es la iglesia? La gente se quedaba sorprendida por eso. Estoy hablando de gente que no es cristiana. ¿Esa es la iglesia? Sí, le invitamos a la iglesia. ¿A poco Dios está debajo de unos cartones? La gente no alcanza a entender eso. Pero nosotros sabemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. En donde quiera que nos reunamos con el propósito de exaltar su nombre, de servirle y de cumplir con la misión de Dios. Porque para eso nos dejó. Para eso vino el Señor Jesucristo. La iglesia por eso ya no estará aquí en la consumación de los tiempos, porque ¿a quién más le va a predicar? Y por eso Cristo Jesús todavía no viene. Y todavía no viene hasta que este evangelio sea predicado a todas las naciones. Porque para eso nos dejó. Y por eso le llamamos la tarea inconclusa. O sea, la tarea que no hemos terminado. Nos dejó una tarea, pero no la hemos terminado. Así es que, mis amados hermanos, necesitamos unirnos, hacer esfuerzos intencionales por reunirnos en cualquier lugar y póngale el nombre que usted le quiera poner, pero con el propósito de cumplir con la misión de Dios, de predicar el evangelio. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Él nos ha enviado. Así como el Padre me envió, yo los envío. Todo discípulo debe estar involucrado entonces en esta hermosa tarea. Esto es un evangelismo entonces al que nosotros identificamos como un evangelismo de plantación de iglesias. De la manera, muchas de las veces las iglesias surgen, hermanos, porque se dividieron, porque los hermanos ya no estuvieron de acuerdo, porque se organizaron y se fueron a otro lado y se empezaron a reunir allá. Es triste que a veces la multiplicación de iglesias se dé por esa razón, cuando no debiera hacerlo. Al contrario, nosotros cada día debiéramos estar más unidos como creyentes para cumplir con la misión de Dios. La misión Dei. Preguntas, hermanos, comentarios. Están ustedes muy tristes, hombre. ¿Qué les sucede? Es muy temprano. No hubo desayuno hoy. Bien. Ahí en Marcos capítulo número 16, hermanos, por favor, vamos a Marcos capítulo número 16. Vamos a ver otro aspecto aquí también. Marcos capítulo número 16. En el versículo 15 y 16. ¿Quién nos ayuda a leerlo? Yo.
y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muy bien. Vemos entonces aquí un mandato del Señor Jesucristo de ir por todas partes, por todo el mundo. Dice, ir por todo el mundo. Yo quiero que por favor quede bien claro esto, hermanos. La participación ahora fue de nuestro hermano acá en Zacatecas. Gracias, hermano Franklin. Gracias. Que quede muy claro. Mire, la palabra de Dios dice que nosotros necesitamos ir ¿a dónde? Por todo el mundo. Esa es la misión de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, no solamente a algunos. El amor de Dios es para toda persona. Por eso necesitamos ir a todo el mundo. Y Él nos manda que vayamos a todo el mundo. Ir por todo el mundo, ¿haciendo qué? Predicando el evangelio. Predicando el evangelio. Predicando el evangelio. Predicando el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No es una clase ni es el momento tampoco para ahondar aquí en esto, pero solamente quiero recordarle. Cuando alguien le diga a usted que el bautismo salva, aquí no dice que el bautismo salva, aquí dice que se bautizan los que han creído. Y los que han creído son los salvos. Y estas dice, el que creyere y fuere bautizado. Primero está en la estructura gramatical el creer, es la acción, es la fe, y fuere bautizado. Entonces esto es simplemente un acto de obediencia y será salvo. Dios nos ha llamado entonces, mis amados hermanos, a que hagamos este tipo de evangelización, este tipo de evangelismo. La evangelización es encarnación. ¿Quiere leer conmigo, por favor, en Lucas capítulo? Sí, hermano. Sí, hermano. Algo muy interesante e importante de lo que acaba de mencionar de Marcos 16, haciendo la aclaración de si fuere bautizado. Es bien importante el último párrafo. Sí. Mas el que no creyere será condenado. Ahí no dice. Mas el que no creyere y no hubiese sido bautizado será condenado. Así es. Ahí mismo queda muy claro que el bautismo solo es un acto de obediencia. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, hermano, por ese comentario. Anótenlo, por favor, ustedes. Subrayen ahí esto, hermanos. Y la palabra de Dios es muy clara. Por sí misma se explica. Muchísimas gracias, hermano José Manuel. Gracias, hermano. Gracias. Vamos a Lucas capítulo número 4, hermanos. Versículo 18 y 19. Cuatro, 18 y 19. ¿Sí? Lucas 4, versículo 18 y 19. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los cielos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Muchísimas gracias, hermana, por esa lectura. Mire, nos apasiona cuando leemos esto. Vea usted cuál era la agenda del Señor Jesucristo. Aquí está muy claramente expresado cuál era su agenda. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Me ha enviado a qué? A sanar a los quebrantados de corazón. ¿A pregonar qué? Libertad a los cautivos. ¿Y vista? A los ciegos. ¿A poner en libertad a quién? A los oprimidos. ¿A predicar qué? El año agradable del Señor. Esta es la misión de Dios, esa es la Missio Dei. A eso vino el Señor Jesucristo.
Eso fue lo que hizo. A esto nosotros es a lo que le llamamos, hermanos amados, la evangelización encarnada. Es la encarnación, o sea, el verbo se hizo carne. Dios tomó forma de hombre y lo hizo ¿para qué? Para hacer esto, para hacer estas cosas. ¿Recuerda usted cuando los discípulos de Juan el Bautista fueron a cumplir la comisión que les dio su maestro? Porque el Señor Jesucristo había dicho que había venido a libertar a los cautivos. Dice la Escritura, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Y en dónde estaba Juan el Bautista cuando esto sucede? Cuando envía a sus discípulos. Estaba en la prisión. Estaba en la prisión. Pero el mismo Juan el Bautista anteriormente había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después llega una crisis existencial y duda. Y envía a sus discípulos a preguntar. El Señor Jesucristo dijo a qué había venido. Y cuando van y le preguntan que si era Él el que habría de venir o esperarían a otro, ¿cuál fue la respuesta que les dio? Dile que los ciegos ven, los oyen. Diles que perdón. Los ciegos ven, los sordos oyen. Y a los pobres les es anunciado el evangelio. Exactamente hizo lo que había dicho que había venido a hacer. Gracias, hermano Franklin. Exactamente eso fue lo que sucedió. A eso le llamamos nosotros entonces el evangelismo encarnado o la evangelización encarnada. De eso se trata. Miren, mis amados hermanos, cuando nosotros estamos hablando de alcanzar a más personas para el Señor Jesucristo, no estamos hablando de que lo hacemos para que tengamos más personas en el templo. O sea, eso va a venir como resultado, pero no lo estamos haciendo para eso, para que seamos más. Nosotros lo estamos haciendo porque necesitamos entender cuál es la misión de Jesús y nosotros involucrarnos en la misión, es decir, encarnar el evangelio. Nosotros no lo hacemos para que todo el mundo vaya al templo. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos para que la iglesia vaya al mundo, alcanzar a los perdidos para Cristo, para que la iglesia salga a cumplir con esa tarea. Entonces la iglesia, cuando hace eso, está participando precisamente en la misión de Dios mediante la encarnación. Somos las manos de Jesús. Somos los pies de Jesús. Nosotros somos los labios de Jesús para darle palabras al cansado. Nosotros somos, amados hermanos, aquellos que debemos de extenderle la mano al hambriento y al sediento, porque en cuanto a uno de ellos, de los pequeñitos, lo hacemos, al mismo Señor Jesucristo lo estamos haciendo. Eso es ministrarle al Señor Jesús. Cuando vamos y evangelizamos, mire, hay tres maneras, hermanos, de entender el evangelismo. Uno, cuando los grupos de creyentes llegan a conocer al Señor Jesucristo, hay la tendencia hacia un lado, enfatizar la separación del mundo. No debemos contaminarnos. Nosotros no tenemos nada que ver con el mundo. Y por supuesto que nuestro estilo de vivir tiene que ser diferente al de todos los demás. Pero muy claramente el Señor Jesucristo dijo, Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, la iglesia debe de encarnarse en esa sociedad, debe de penetrar esos lugares. La iglesia debe de ser sal y debe ser luz en medio de esa sociedad que está en descomposición. Pero si la sal perdiere su sabor, no sirve más para nada. Y nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una mesa,
sino que la pone en lo alto para que alumbre a todos. Así alumbren vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos para que la gente pueda ver a Jesús. Es decir, que nosotros encarnamos a Jesús. Pero la iglesia, mis amados hermanos, a veces tiende a escaparse de esa realidad por temor de contaminarse con el mundo, mantenerse limpio de la cultura, y no queremos nada que ver. La otra es el acomodarse. Cuando la iglesia se acomoda, hermanos, es que enfatiza la identificación con el mundo. O sea, no hay diferencia, nos acomodamos con el mundo. No hay diferencia entre el mundo y lo que nosotros vivimos. No hay absolutamente ninguna diferencia. Esa resulta ser también una posición extremadamente peligrosa, dañina para el avance del reino, y que no glorifica a Dios, y que no es la intención de Dios, no es el propósito de Dios, porque el Señor no puso a su iglesia a este mundo para conformarse al mundo. El Señor puso a su iglesia en este mundo, no para que esté fuera, para que esté dentro, pero no para que se haga como ellos, sino para que sea sal y sea luz, para que sea una influencia positiva dentro de ella. Hay quienes le temen a la política también. En esos círculos debiera de haber cristianos más comprometidos con el Señor. Paga el recibo de internet, hermano. Entre el hermano Samuel y como que todo sigue. Ah, pues. Sí, el hermano se quedó ahí. Se le cayó el internet. No, estaba de Zacatecas. Es el hermano de Zacatecas y Alfonso. Usted es el hombre. ¿Habla Alfonso? No tiene sentido y tiene un símbolo. Yo dirijo todo. Sí, para que no escuchen lo que está platicando. Bueno, sigue. Este es obra del hermano Alfonso Bañero. No, explica bien las cosas. Está conectado. Sí. Hermanos de Zacatecas, ¿ustedes sí nos escuchan? Sí, sí los escuchamos. Lo que no vemos es al profesor. Sí. No, profesor, no lo vemos. Sí. Hay que decirle. Espero que no sea rapto, hermano. Porque entonces sí creo que hay un problema entre nosotros. Hay que decirle al hermano también que pague su recibo de internet. Alfonso, fuiste tú, ¿verdad, Alfonso? ¿Yo por qué? Pues no sabemos qué hiciste, Alfonso, pero desconectaste al hermano también. Estás muy pronunciado, hermano. Alfonso, llegaste muy quemadito. Está fallando. Miren, no se ve. Ah, es que se va. No los escuchamos ya. Apenas mandarle un mensaje al hermano a ver si. Son ustedes. Pero yo creo que se supone que él es el que los conecta. No, esto es una plataforma donde todos cada persona. Debe ser alguien que tiene control. Manolo ya está hablando. De Estados Unidos. Es mucho rollo lo que tiene este.
Era el gobierno local, ¿verdad? Eliminaron Lazy, eso lo claro. Ay, hermano. Ya vamos a dejar de hablar de usted. Ya regresamos, gracias a Dios. Ok, ahí está, hermano. Sí. Sea la luz y la luz se hizo. Amén. Ay, quedó todo grabado. ¿Perdón? Que quedó todo grabado lo que estábamos comentando. Sí, no, ya los escuché. Ya los escuché. Acá se oía todo. Pero pues estamos entre hermanos y hay que ser tolerantes unos con otros, hermanos. Ustedes no van a querer que yo les repita todo lo que oí, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Entonces está allí la iglesia del Señor, ¿no? Por un lado, escapándose de la realidad en la que vive por temor de contaminarse, y la otra, acomodándose a la sociedad. Acomodándose a la sociedad y perdiendo el vigor que debe caracterizar a la iglesia del Señor Jesucristo. Pero hay otra, hermanos, hay otra posición. Ahí están dos extremos. El extremo de escaparse y el extremo de acomodarse. Pero en medio está el de comprometerse. Y de eso se trata. Nosotros debemos de hacer un ministerio en donde quiera que estemos alcanzando a las personas y discipulándolas para el Señor Jesucristo, porque el discipulado, como les he dicho, mis amados hermanos, tenemos que entenderlo desde otra perspectiva y con otro paradigma, si es que no existe ese. Porque no se trata simplemente de memorizar la Biblia. No se trata solamente de ser hábil en manejarla y en abrirla. No se trata solamente de conocer los conceptos. Se trata de encarnar. Es lo que estamos hablando. Es la encarnación. El Cristo viviendo en nosotros. De tal manera que el mundo nos pudiera ver así como vieron a los primeros discípulos, a quienes les llamaron cristianos, cristitos, imitadores de Jesús, un remedio de Él. Quiera Dios que podamos ser vistos de esa manera. ¿Cómo? Comprometiéndose. Comprometerse entonces debe de enfatizar un compromiso cultural, participar en el reino redentor de Dios y en la restauración de todas las cosas en Cristo, siendo sal y siendo luz. De eso se trata. Hay una humanidad caída que necesita ser redimida, que necesita ser restaurada. A eso vino Él, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aunque había muchas cosas en la cultura y en la sociedad de su tiempo, el Señor Jesucristo nunca se apartó de la sociedad y nunca se apartó de la cultura. El Señor Jesucristo entraba a comer en la casa de los publicanos y de los pecadores, sin temor a contaminarse. Y de eso era de lo que le acusaban los religiosos de su tiempo. Se trata aquí entonces, mis amados hermanos, de un evangelismo bíblico. Esa es la base bíblica del evangelismo. Es la misión de Dios, es la evangelización por medio de la iglesia que lleva a la salvación y es encarnar la evangelización. De eso se trata, de extraer a encarnar. La evangelización es encarnación. ¿Preguntas o comentarios, hermanos? ¿Preguntas o comentarios? Hermano, con respecto a lo que usted mencionaba, creo que la manera de enfocar la predicación o la enseñanza del evangelio ahora en estos tiempos tiene que ser más a través del testimonio. Sí. Porque a veces la gente con tanta información que lleva de diferentes situaciones o enseñanzas de familias, a veces les explicas y casi creo que se saben la verdad, pero sin embargo se fijan más en las acciones que nosotros realizamos que lo que le podamos decir. Están más renuentes a escuchar el evangelio en sí y sí están más pendientes de lo que nosotros como hijos de Dios hacemos, decimos y testificamos. Hermana, muchísimas gracias por ese comentario, porque cuando nosotros hemos perdido de vista esa realidad que estamos viviendo, llegamos a hacer un evangelismo que resulta ineficaz.
Podemos recitarle 4 o 5 leyes espirituales a las personas. Podemos decirle que incline su cabeza, que cierre los ojos y que haga una oración y que mañana y en ese mismo momento ya está en el cielo. Y no tiene que preocuparse de nada. Pero no hay absolutamente ninguna transformación porque muchas veces no la está viendo tampoco en nuestra vida. Porque no estamos impactando su vida a través de nuestro testimonio. Es la encarnación del evangelio. Soy yo el que debo de ser el evangelio ahí a la puerta. El evangelio no que escuchen, el evangelio que vean. Mire, San Agustín, un teólogo cristiano, adoptado por supuesto por la Iglesia Católica, y ustedes saben que la Reforma fue hasta siglos después, pero más o menos como por el siglo VI, San Agustín escribe, siglo VI, no, borren eso, no lo recuerdo exactamente, no lo voy a afirmar. Pero San Agustín cuando escribe respecto al amor, él dice, ama a Dios y haz lo que quieras. Así de simple. Ama a Dios y haz lo que quieras. Porque el que ama a Dios, todo lo que hace, lo va a hacer por amor. Dice, si tú dices unas palabras amando a Dios, tus palabras van a expresar el amor de Dios. Ama a Dios y haz lo que quieras. Ama a Dios y si tú vas a llamarle la atención a alguien, lo vas a hacer con amor. Ama a Dios y haz lo que quieras. Si tú amas a Dios y ves a una persona que está tirada en el camino, no podrás pasar por alto. Tendrás que hacer un alto en el camino y no podrás decir yo estaba bien ocupado y no tuve tiempo de atenderlo. Ama a Dios y haz lo que quieras. El amor de Dios es lo que la gente está necesitando conocer y es a través de nuestras vidas. La observación que usted nos está haciendo, hermana, es muy pertinente porque a veces nosotros hemos perdido de vista ese compromiso sagrado que tenemos y a veces estamos preocupados por tantas otras cosas porque el mercado, y lo voy a usar la palabra, el mercado de la religión se ha encargado de vender esas mentiras. Y hay tantas predicaciones y tantos mensajes y tantas interpretaciones que, hermanos, la gente dice, pues, ¿a quién le voy a creer? La gente le va a creer, no por lo que le digan, sino por lo que vean en nuestra vida. Esa será la manera más contundente. Por supuesto que debemos de conocer la palabra, porque ella es la que va a normar nuestra vida, la que va a guiarnos en nuestra conducta, la que va a impulsarnos a hacer lo que debamos hacer. Porque es su palabra la que debe estar morando en nuestro corazón, pero esa palabra debe ser para transformar nuestras vidas. Esto tiene que ver con el discipulado. Cuando ustedes vayan, entonces, a evangelizar a las personas y discipularlas con el propósito de iniciar una nueva iglesia, desde el primer momento, hermanos, no les enseñen un concepto equivocado de discipulado. Hay personas que yo me las encuentro con mucha frecuencia que hablan del discipulado en tiempo pasado. Yo ya fui discipulado. Están haciendo mención solamente a un curso que les dieron para prepararlos para bautizarse. Es que yo ya hasta me bauticé, yo ya fui discipulado. El discipulado es una obra constante en la vida del creyente. El discipulado es la transformación de una vida. El discipulado tiene como meta el que lleguemos a ser y alcanzar la imagen del varón perfecto, de ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Esa es la tarea del discipulado. Esto tiene que ver con lo que nuestra hermana nos acaba de mencionar en este momento. Cuando nuestras vidas reflejen todos los conceptos, porque de eso se trata. Vayan y hagan discípulos, enseñándoles. Pero en esa filosofía de enseñanza nos hemos también perdido. Pensamos en una filosofía socrática, en la que el estudiante está ahí sentado y nosotros somos la autoridad, la fuente de autoridad. Vamos y le vaciamos la verdad. Aquí está el embudo y lo recibe nada más y lo que le dijimos eso es. Y no hay manera de
No hay manera de razonarlo, es más, ni siquiera de contradecir al maestro porque lo reprueba. ¿Sí? Es la autoridad. Pero cuando la Biblia dice vayan y hagan discípulos, utiliza un verbo que no debemos de perder de vista, enseñándoles que guarden. Es decir, que vivan, que practiquen, no que no lo reciten. De eso se trata el discipulado. El discipulado que va a ser radical y efectivo y que va a transformar esta sociedad tiene que ser un discipulado caracterizado por esos ingredientes. Es de transformación, es precisamente de testimonio, para que sea convincente a la persona a la que le estamos compartiendo la palabra. O sea, debe de ir acompañado de eso, no deben ser solamente palabras, debe ser la palabra encarnada, ¿Cómo podemos nosotros hablarle a la gente de misericordia? Siendo misericordiosos. De nada nos va a servir que nosotros nos sentemos con ellos y les digamos, el texto griego dice esto y la palabra significa esto. Siendo misericordiosos, ¿sí? Bien, hermanos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Entonces, vamos a pasar al siguiente punto. Porque ustedes llegaron tarde, empezamos tarde y supongo que no se van a querer ir tarde. ¿Sí? ¿Van a recuperar los minutos? Ok, muy bien. Gracias por su paciencia, hermanos. Vamos entonces aquí a tocar a otro tema, hermanos. Son cinco tiempos diferentes en la evangelización. Y cuando estamos hablando de tiempos, estamos hablando del primer paso. Identificar y relacionarse con quien va a evangelizar. Tiene que identificar y relacionarse. Yo recuerdo hace muchos años, hermanos, donde algunos misioneros se paraban ahí en la estación del metro y entonces empezaban a repartir folletos a todos los que iban entrando al metro. Y es algo bueno, es algo que debemos de buscar siempre, tratar de llegar a las personas en diferentes maneras. Tengo algunos hermanos que pueden dar su testimonio de cómo conocieron al Señor Jesucristo, a veces simplemente por medio de un folleto. Yo no puedo estar viajando en la carretera con mi esposa y no llevar folletos porque me voy a meter en problemas. Porque sabemos que tenemos una responsabilidad y en la caseta, cuando estamos pagando ahí, le entregamos siempre un folleto a la persona. No sabemos qué es lo que pueda suceder. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y el Espíritu de Dios obra en la vida de las personas. ¿Cómo? No lo sabemos. No estoy diciendo que usted no hable y que no evangelice. Estoy diciendo que no desaproveche ninguna oportunidad para sembrar. Uno es el que planta, otro es el que riega y el crecimiento lo da a Dios. Nosotros no sabemos qué es lo que sucederá. Hay personas que en los momentos críticos de su vida han tenido un folleto, un tratado, una Biblia y se ponen a leerla y es la palabra de Dios y Dios les habla a ellos. Porque esa es la virtud del poder del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Hemos de testificar con nuestros labios, pero no debemos de desaprovechar absolutamente ninguna oportunidad. Pero no creamos que porque nos ponemos a repartir folletos, ya sea cuando vamos manejando en la calle o en la puerta del metro, reportemos nosotros, si repartimos 2,000 folletos este fin de semana, pongamos ahí que evangelizamos a 2,000 personas. Evangelizar es la acción de transformar la vida de una persona con el mensaje del evangelio. ¿Esa persona ha sido transformada? Le podemos compartir algún conocimiento, pero no necesariamente le hemos evangelizado. Evangelizar es una acción. Entonces debemos de relacionarnos con quien evangelizamos. Esa es la primera cosa. Tenemos que tender puentes con las personas. No debemos nunca de detenernos a hacer evangelismo o hacer una parte en la etapa de la evangelización, porque
Alguien más vendrá atrás y hará la parte que le corresponde. A lo mejor a nosotros solamente nos tocó cultivar un poco la tierra. Y quien va a venir va a ser el que va a depositar la semilla. Y después va a venir otro y la va a regar. No sean ustedes de los que la riegan, hermanos, ¿eh? Pero sí me entienden lo que quiero decir, ¿no? Con la acción de regar. Es como el campesino que está cultivando, ¿sí? Está tomando cuidado de... Y le da agua porque necesita para el crecimiento, para la germinación. Pero no nos olvidemos que necesitamos buscar intencionalmente relaciones con las personas. Muchas de las veces ese es uno de los problemas más fuertes que vivimos en la iglesia, porque nos relacionamos entre nosotros que ya conocemos al Señor. No digo que no sea bueno tener compañerismo, eso es parte de la vida cristiana y de la vida cristiana saludable, tener un saludable compañerismo. Porque nos necesitamos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero no pensemos que eso es solamente con nosotros. Debemos de relacionarnos también con los que están allá afuera. Buscar intencionalmente, aunque sea la hora del día y el sol más intenso, y aunque tengamos hambre, dice el Señor Jesucristo que esa era la condición en la que Él se encontraba. Sin embargo, mandó a los discípulos a que fueran a buscar la comida allá al pueblo. Y Él se quedó ahí en el pozo de Jacob. ¿Por qué? ¿Porque no quería caminar junto con ellos? No, porque tenía una cita sagrada con una persona a quien le interesaba hacer una relación. Una persona religiosa también, que conocía. Porque conocía. Me parece que tú eres profeta. Conocía porque tú eres judío. Conocía algo de Jesús. No conocía todo, pero conocía algo. No estaba equivocada. ¿Era Jesús judío? Sí. Pero no conocía todavía toda la persona del Señor Jesús. No conocía toda la verdad. Pero el Señor Jesucristo pacientemente toma tiempo para hacer una relación con ella. Yo tengo una comida más importante que hacer. Maestro, come. Yo tengo una tarea, una comida más importante que hacer. Eso no fue casualidad. Eso estaba en el calendario de Dios, una cita sagrada en ese momento. Y Él no pierde oportunidad porque a eso había venido. Yo no hago nada por mi propia cuenta, dijo el Señor Jesús. Yo hago lo que el Padre me da que haga. No fue una casualidad, eso estaba en el programa de Dios. Y vemos entonces al siervo de Dios siendo guiado por el Espíritu Santo y Dios les va a proveer a ustedes de esas oportunidades, hermano. Es Dios el que concerta las citas, los momentos oportunos, no los desperdiciemos. Si no tiene tiempo más que para entregarle un folleto porque va de pasada, hágalo. Pero busque intencionalmente tener contacto con las personas, conocerlas y hacer una relación. Y el Señor Jesucristo pacientemente empieza a elaborar una relación con ella. ¿Pero cómo? Si judíos y samaritanos no se tratan entre sí, dejando a un lado los prejuicios raciales. ¿Cuáles son los prejuicios que nos impiden a nosotros que tendamos puentes con las personas para relacionarnos con ellos? Prejuicios religiosos. Nuestros padres nos enseñaron a nosotros esto y ustedes dicen, porque a nosotros nos dijeron que es aquí y ustedes dicen que es en Jerusalén. ¿Para qué entrar, hermanos, en cuestiones de discusiones religiosas? Hay una tarea más importante. Y el objetivo del Señor Jesús es hacer una buena relación con esa mujer. No levantar muros. No levantar barreras que impidan el que sea escuchado. Tú me pides a mí, yo soy mujer. En público, caramba. Pero el Señor Jesucristo está rompiendo las barreras sociales de su tiempo. Porque tiene en mente un objetivo, cumplir con la misión de Dios.
Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa mujer estaba tan perdida como cualquiera de nosotros. Pero él tenía una comida muy importante que hacer. Que acabe la tarea que el Padre me dio. Y los prejuicios pueden estar por todos lados, hermanos. Están a la puerta. Sociales, religiosos, culturales. Sin embargo, observe usted el texto. Observe, por favor, usted el texto y vea cómo gradualmente la mujer va teniendo una comprensión cada vez mayor del Señor Jesús. Primero lo identifica solamente como un hombre, un judío. Me parece que tú eres maestro. Pero luego después, vengan, porque me parece que he encontrado al Mesías. Se trata entonces de una relación para que la persona pueda llegar a tener un completo entendimiento de quién es Jesús. Ve, llama a tu marido. Barreras, amados hermanos, ahí también, ¿no? ¿Cómo me voy a contaminar? Aprendamos a crear relaciones con las personas. Dice, sí, yo sé que 5 maridos has tenido y con el que ahora estás no es. Al Señor no le toma por sorpresa absolutamente nada. Sin embargo, no le echó en cara su pecaminosidad. A veces nosotros, amados hermanos, cerramos las puertas en lugar de tener una relación con una persona por su condición moral. Están tan necesitados como cualquier otro. Si ella había tenido 5 y con el que ahora estaba no era, pues hay alguien que pueda haber tenido solamente 1 y estar con él, pero tan necesitado está de experimentar el poder, la gracia y el amor del Señor Jesús. Aprendamos entonces a desarrollar relaciones con las personas y a no poner obstáculos. Porque es bien importante el que nosotros desarrollemos una relación con quien vamos a evangelizar. Entonces hay diferentes etapas, hermanos, y ese es el primer paso. Con el círculo de influencia. ¿Con quién empezamos? ¿Ustedes han leído ese libro que se llama Círculos Concéntricos? Excelente, se los recomiendo. Léanlo, por favor, les va a ser de muchísima utilidad. Círculos Concéntricos se llama. ¿Con quién empieza? Son círculos concéntricos. ¿Quién está más cerca de usted? La familia. La familia. Empezar con la familia. Mire, vemos nosotros ahí, vamos a leer en el Evangelio de Marcos, hermanos, por favor. Vayamos al Evangelio de Marcos, al capítulo número 5. Marcos, capítulo número 5. Me voy a permitir leer aquí, hermanos, estos versículos. Mire, dice la Escritura, ahí en el versículo número, desde el versículo 18. Desde el versículo 18. Es la historia de aquel hombre que estaba endemoniado, allá en la región de Gadara, en Decápolis. Fue el Señor Jesucristo a aquella gran ciudad, en un viaje misionero. Las gentes piensan que a veces el trabajo misionero está solamente allá donde se comen a las personas. Tenemos una misión en todas partes. La gente piensa que el trabajo misionero está solamente allá entre los grupos étnicos. El trabajo misionero está también en las grandes ciudades. Nosotros en el seminario Lacey nos hemos propuesto el dar a conocer el seminario como un seminario con un énfasis misionero. No únicamente misionero, pero un énfasis misionero. Por supuesto que tenemos ahí teología, tenemos pastoral, tenemos educación cristiana, tenemos algunas otras áreas, letras bíblicas. Pero queremos que el seminario sea conocido como un seminario con un énfasis misionero. Y aquí hay una misión a las grandes ciudades. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo fue en un viaje misionero a Decápolis.
Era un área conurbada. Había 10 ciudades, Decápolis. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase con él. El Señor Jesucristo llega ahí, se encuentra con un hombre. La narrativa dice cómo la vida de aquel individuo fue transformada. Un hombre a quien todos en la ciudad lo conocían porque habitaba en los sepulcros y siempre vivía dando voces, insultando, hablando, gritando. Su vida fue alcanzada, fue transformada. El Señor Jesucristo tenía necesidad de ir allá porque a eso Él había venido, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿De qué se trata la evangelización, hermanos? La evangelización se trata de ganar a las personas para el Señor Jesucristo, empoderarlas y enviarlas a que vayan a compartir ese mensaje. Y lo vemos aquí en ese círculo de influencia con este hombre, el Gadareno. Dice que al entrar el Señor Jesús en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. O sea, quería irse con el Señor Jesucristo y ser uno más de los que le seguían. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo que vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Y qué dice el versículo 20? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amados hermanos, nosotros necesitamos ganar a la gente para Cristo y discipularla al punto en el que nosotros le enseñemos que tiene una responsabilidad en su círculo de influencia, y el primero es su familia. El Señor Jesucristo envió a este hombre como misionero a su familia. Ve y cuéntale a los tuyos. Están ahí nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros primos, nuestros sobrinos, los nietos, siendo influenciados por nuestro testimonio. Quiera Dios que así sea y que cada día sea más fuerte. Formemos a los nuevos creyentes con este tipo de paradigma. Ellos necesitan ser influencia en su círculo inmediato, su familia. En Hechos 10, versículo 24, hermanos. ¿Alguien quiere compartir algún comentario? Hermano, sí. Que comentaba de los círculos, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, la segunda parte del versículo dice: el Señor Jesús dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y me llama la atención lo que usted comenta, porque es verdad, cuando uno avienta una piedra al agua y se hacen ondas, especialmente sí, debe ser el evangelismo, la misión del cristiano. Vas empezando con los que tienes a tu alrededor y se va extendiendo. Se va extendiendo. Hasta que llegue hasta donde tiene que llegar, ¿verdad? Hermanos, y eso es lo que Dios quiere hacer con cada iglesia, con cada familia, con cada cristiano. Ahí donde Dios la ha plantado, ahí donde Dios la ha puesto, empezar a extenderse, a extenderse, a extenderse, a aumentar ese círculo de influencia. ¿Sí? Entonces, gracias por ese comentario, hermano. Efectivamente, nosotros tenemos que hacer un trabajo de discipulado con nuestros nuevos creyentes de ese tipo, donde ellos sean estimulados a entender esa sagrada responsabilidad y compromiso, pero también privilegio que tenemos de compartir la palabra de nuestro Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 10, ahí el versículo número 24. ¿Quién nos lee, por favor, ahí? Capítulo 10, versículo 24. El otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Fíjese nada más, era un hombre temeroso de Dios. Dice que mandó llamar a Pedro para que viniera, les presentara el evangelio, pero entonces dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, ya los estaba esperando. Pero ¿qué fue lo que hizo Cornelio? Un hombre temeroso de Dios, que necesitaba conocer al Señor Jesucristo, pero ya había temor de Dios en su corazón. ¿Qué fue lo que hizo? Convocó a sus parientes y amigos más íntimos.
Es decir, a los parientes y a los amigos más íntimos. Ese es nuestro círculo de influencia, hermanos. Ese círculo concéntrico. A los amigos. Hay que invitarlos. Invítelo a la célula, al grupo de estudio bíblico, al grupo de oración, al centro de predicación, al grupo pequeño, a la célula, a la zarza, al silo. Cada quien, le digo, lo bautiza como quiere. Pero no hay nada de originalidad aquí en esto. Es exactamente la misma dinámica que desde el principio la iglesia cristiana estuvo viviendo en una manera natural. Pero esos son los círculos de influencia, son tiempos de evangelismo entre los íntimos ahí en la casa, entre los parientes alejados, entre los amigos. Y Juan 4, 28, 29. ¿Cómo dice, hermanos? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este Cristo? Qué hermosas palabras, ¿no? Qué hermosas palabras. O sea, yo soy convencido, vengan ustedes para que se convenzan por sí mismos. Entonces, es un tiempo de evangelismo, vengan y vean. Con mucha frecuencia a veces nosotros los pastores recibimos invitaciones de los hermanos para que vayamos a sus casas y dicen vamos a tener una comida. Invité a mi tío, invité a mi primo, invité a mi familiar para que venga pastor y le hable del Señor. Y eso es algo bueno, es una manera también, es una forma que tenemos de servirle al Señor. No nos quedemos solamente en eso y no pensemos que es solamente el pastor el que le debe de predicar y de testificar. Pero seamos también ese círculo de influencia donde invitemos a otros, vengan y vean. Si su iglesia organiza, por ejemplo, una cantata para celebración de Navidad, aproveche la ocasión, invite a cuantas personas usted pueda invitar y dígale, vengan y vean. Vengan y vean. A lo mejor su compañero de trabajo que está renuente, que no con facilidad viene a la iglesia, el corazón como que está dispuesto en esas épocas de Navidad. Aprovechenlo, hermanos. Cualquier cosa que se haga, como le digo, es con el propósito de alcanzar a otros para el Señor Jesucristo. Dos cosas, nutrir a la iglesia. Tenemos que edificar a la iglesia, tenemos que discipular a la iglesia con el propósito de que la iglesia salga. Entonces, servimos a los que ya tenemos dentro, pero aprovechemos la oportunidad para alcanzar a aquellos que todavía no conocen al Señor Jesucristo y hagamos un énfasis para invitarlos a que participen, a que vengan a disfrutar. Yo no sé, hay algunas iglesias que hacen dramas de Navidad, por ejemplo. Invítenlos, es muy oportuno y la gente accede porque va a ver a los niños, porque va a ver a los jóvenes o los adultos, ¿no? Entonces, hagan eso, hermanos, y no lo olvide. Podemos trabajar en el círculo familiar inmediato, podemos trabajar también con los parientes, con los amigos, pero podemos también trabajar con los vecinos y con los compañeros. Y luego en Hechos 16, versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Fíjese nada más. ¿Qué hizo este hombre para servir a Dios, hermano? Es el carcelero de Filipos, ¿sí? Había tenido una experiencia bien traumática. Su vida estaba en peligro. Y cuando sucede lo que sucedió, porque mire, seguramente que aquí el apóstol Pablo, hermanos, mientras estaba en la cárcel, dio un testimonio contundente junto con Silas, ¿no? Mientras uno cantaba en primera, el otro cantaba en segunda. Pablo y Silas. Y les oían cantar. Yo no sé qué haría usted si estuviera por causa de Cristo en la prisión. Pero ellos estaban cantando. Estaban dando testimonio.
A altas horas de la noche, yo no sé qué usted hace. Yo normalmente estoy dormido, ¿no? Pero Pablo está aprovechando aquí la oportunidad para testificar a otros, en otro círculo. Y dice que está entonces ahí y es tan impactante el testimonio de la conducta. ¿Y qué era lo que cantaban? No dice. Pero seguramente que aquellos cantos tenían un mensaje. Qué bueno es servirle al Señor a través de los cantos que tienen un mensaje teológico, bíblico sano, porque así se le testifica a las personas. Y eso fue lo que ellos hicieron. Porque nuestro texto bíblico dice que aquel hombre ante la situación, dice que se acercó tembloroso ante ellos y les hizo una pregunta que tenía consecuencias eternas. Una pregunta que no era una pregunta casual, una pregunta que no era una pregunta ociosa, era una pregunta de consecuencias eternas. ¿Qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Después de haber recibido al Señor Jesucristo, fíjese lo que hizo este hombre. De eso se trata nuestro esfuerzo de discipulado. Alcanzar a los nuevos creyentes y tocarlos de esta manera para que ellos puedan también entonces llegar a otros. Y dice la Escritura, tomándolos en aquella misma hora de la noche, mire, qué gran gesto de hospitalidad, hermanos, de un nuevo creyente. Les lavó las heridas, enseguida se bautizó, no dijo, pues déjame consultarlo, voy a hablar con mi esposa, a ver qué dice ella, y después te digo, ¿no? O dame las primeras 10 lecciones antes de que me bautice. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, fíjese, hermanos, no dejen de llevar a sus pastores a su casa. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. No dejen de invitar a comer a sus pastores, ¿sí? Les puso la mesa. Esto es hospitalidad cristiana. Les puso la mesa y se regocijó ¿con quién? Con toda su casa. Con toda su casa. De haber creído a Dios. Fíjese nada más. Qué hermoso testimonio de lo que Dios hace cuando las personas son dóciles y responden a la guianza del Espíritu Santo. Usted como plantador de iglesias, deposítese en las manos de Dios. Vengan los momentos que vengan, cuando usted está plantando una célula, un centro de estudio, un centro de predicación, un grupo pequeño para estudiar la Biblia, es con el propósito de evangelizar a las personas que lleguen a conocer al Señor Jesucristo y que sean discipulados, que ellos puedan madurar en la fe. Pero haga un tipo de discipulado que les ayude a ellos a entender cuál es su rol y su papel dentro del cuerpo de Cristo. Y ningún discípulo del Señor Jesucristo está exento de la responsabilidad sagrada que tenemos de compartir el mensaje del Evangelio. El Verbo se hizo carne. Esa es la misión de Dios, la missio Dei. Él tenía una agenda que realizar. Un claro propósito que nada, absolutamente nada, le podía desviar de hacer lo que tenía que hacer, con tal que acabe la obra y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. Era también la convicción del apóstol Pablo. Amados hermanos, que esa sea nuestra convicción y que podamos desarrollarla en nuestros discípulos, en aquellos que estamos ganando al Señor Jesús, para que ellos vivan una experiencia cristiana como esta que se nos describe aquí, que podamos ser de inspiración a ellos. Dice la Escritura que podemos ser entonces nosotros en esos círculos concéntricos, en estas diferentes etapas de evangelización, de bendición para la familia, los que están inmediatos. Podemos nosotros y debemos también de tocar la vida de los parientes y de los amigos. Podemos ser de influencia a los demás, invitándoles, vengan y vean
como hizo la mujer samaritana, o podemos ser también como el carcelero de Filipos, con todos los suyos. Entonces, que Dios nos ayude a esto. Cuando hemos cubierto esta área, hermanos, vamos a pasar al segundo paso, testimonio personal. Tenemos que evangelizar, debemos evangelizar. Hemos de alcanzar a otros para el Señor Jesucristo. No podemos plantar una iglesia si no alcanzamos a las personas, si no las evangelizamos y si no las discipulamos. De eso se trata. De eso se trata el crecimiento de la iglesia. De eso se trata la renovación de la iglesia. De eso se trata, en resumen, la vida de la iglesia, sea cual sea la etapa de desarrollo de la iglesia. De eso se trata, mis amados hermanos. El segundo paso es el testimonio personal. El testimonio personal. Como ya se nos recordaba anteriormente, es nuestro testimonio el que va a impactar a las personas, pero también nosotros lo podemos contar. Una de las herramientas muy útiles para evangelizar a otros es a través del testimonio. Es no solamente lo que leemos aquí en un libro y lo que dice la Biblia, sino que les compartimos lo que ha sucedido en nuestra vida. Damos testimonio de eso. Dicho en otras palabras, mis amados hermanos, tenemos que ser siempre unos clientes satisfechos. El Señor Jesucristo nos suple absolutamente todo y está siempre a nuestro alcance y estamos muy contentos de haberle conocido. La gente debe de vernos de esa manera. Entonces el testimonio de nuestra vida va a ser fundamental para que nosotros podamos también compartirles de la palabra de Dios. Mire, tan importante es el testimonio para la evangelización, el apóstol San Pablo muy bien lo sabía. Por lo menos hay 3 testimonios en el libro de los Hechos, 3 récords ahí asentado, en 3 ocasiones, por lo menos 3. No quiere decir que hayan sido las únicas 3. Pero hay 3 que están narrados, en las cuales el apóstol San Pablo utiliza su testimonio personal para evangelizar. Su testimonio personal para evangelizar. Si usted gusta, puede abrirlo ahí en Hechos capítulo 22. Vamos a ver este pasaje de la Escritura. Hechos capítulo 22. A partir del versículo número 3, la palabra de Dios, ¿cómo dice, hermanos? Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Hasta el 5. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Observe, por favor, que en esta primera sección, Pablo está hablando lo que él era antes de su conversión. Entonces, cuando usted desarrolle su testimonio, Pablo está usando su testimonio aquí para evangelizar. Y en la estructura de este testimonio está preparado de esa manera. Narra, en primer lugar, cómo él era antes de su conversión. ¿Qué era lo que él era? ¿Qué era lo que él hacía? No invierta mucho tiempo. Hay personas que como que se complacen en decir lo que antes eran. Y nunca dicen lo que Cristo hizo y nunca muestran lo que Cristo ha hecho en su vida con su testimonio personal. Entonces, no se detenga mucho en eso, pero sí es bien importante que esté incluido. Usted puede preparar su testimonio personal dedicando unos 2 minutos solamente, unos 2 minutos. En 2 minutos usted puede decir como 500 palabras. Las mujeres como 1000. Perdón, hermanas, pero lo que yo quise decir es que ustedes son más hábiles para comunicar. Eso fue lo único que yo quise decir. Pero más o menos como 500 palabras por minuto. Como que en 2 minutos, como 500 palabras usted puede decir en 2 minutos. Entonces, prepare un testimonio así breve y no invierta más de 2 minutos en eso.
porque las personas se van a ir. ¿Qué le interesa tanto saber lo que usted era? Y a usted no le interesa tanto que ellos sepan lo que usted era. Necesita que sepan, pero se va a enfocar más y es donde va a gastar más tiempo en la última sección. Eso era lo que usted era antes de su conversión. Prepare su testimonio. Seguimos leyendo ahí del versículo 6 al 16. Yo quiero que usted observe aquí que en esta sección del versículo 6 al 16, lo que el apóstol San Pablo va a narrar, y en eso se va a enfocar, cómo conoció al Señor. A veces nosotros estamos dando nuestro testimonio y brincamos de un lugar a otro y no nos enfocamos. Y mencionamos cosas de la conversión al principio, antes de la conversión, y mencionamos cosas antes de la conversión al final, y mencionamos cosas antes de la conversión en medio del testimonio. Organicémoslo de esa manera y va a ser más eficaz. ¿Cómo conocí al Señor? Hechos 6. Del versículo 22, del versículo 6 al versículo 16. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenando que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevando de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía un testimonio de todos los judíos que ahí moraron, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: que Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas a Cristo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Observe usted entonces en esa porción, hermanos, que está hablando el apóstol San Pablo y está narrando cómo fue que conoció al Señor. Invierta también solamente 2 minutos en cómo conoció usted al Señor cuando elabore su testimonio. Y después, la última parte, ¿qué fue lo que sucedió después de su conversión? Entonces ahí usted puede hablar de sus experiencias personales, ¿qué fue lo que sucedió? En el versículo 21, ¿qué dice, hermanos? Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. O sea, Pablo está diciendo que él está haciendo lo que está haciendo por mandato de Jesucristo. Lo envió el Señor Jesús a predicar el evangelio. Está dando testimonio y está diciendo qué es lo que está haciendo. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. ¿Podrá usted encontrar oposición? No fue Pablo el único, no a este grado probablemente, porque nosotros, gracias a Dios, vivimos en un país en donde con cierta libertad podemos predicar el evangelio. Pero aun cuando esta fuera diferente, porque también hay algunos casos, particularmente en las zonas, en los grupos étnicos, allá donde estamos nosotros en Oaxaca, en todo el sureste de México, se pueden experimentar este tipo de oposiciones. Pero cualquiera que sea la realidad o la situación, hermano, no olvide que usted tiene una tarea que hacer. Pablo estaba convencido de ello, el Señor Jesucristo le había llamado a hacerlo, y él dice: me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y Pablo dice: no fui rebelde a la visión celestial. Así es de que, pues tenemos entonces ahí ese desafío y tenemos ese ejemplo. Usted puede analizar las otras ocasiones en las cuales Pablo da su testimonio, pero en esta ocasión nos sirve para ejemplificar cómo podemos nosotros prepararlo. En esa última parte de después de su conversión, invierta más tiempo, que es lo que el Señor Jesucristo está haciendo todavía en su vida. Después de que usted le conoció, cómo su vida ha sido cambiada, transformada. Puede compartir con sus labios:
pero la gente le está también viendo. Y no olvide nunca de vivir precisamente como el Señor Jesucristo quiere que usted viva. Preguntas. Esta va a ser una tarea que van a tener que hacer. Lo van a necesitar. Ustedes van a necesitar preparar esto porque es una herramienta para el trabajo que van a estar haciendo en los grupos pequeños. Esta es una tarea que van a tener que estar haciendo en las células o en las nuevas iglesias. Esta es una tarea que van a estar constantemente haciendo. Les va a servir ahora como una tarea, pero les va a servir como una herramienta de toda su vida como creyentes. Probablemente ya lo tiene o probablemente lo ha compartido, pero sería bueno y sería productivo, sería muy positivo que también lo escriba. Escríbalo y tiene la oportunidad de repasarlo, tiene la oportunidad de perfeccionarlo, de pulirlo. Yo se lo recomiendo, hágalo, le va a ayudar mucho. Y bueno, hay otro aspecto, hermanos, ustedes van a recibir un material, van a seguir aquí esto es una explicación, es una herramienta también para que ustedes puedan memorizar una cierta secuencia en cómo compartirles el evangelio a las personas. Y algunos de ustedes puede ser que ya estén familiarizados con ello. Es a través de los 5 dedos de la mano, ¿sí? Entonces ahí hay diferentes versículos bíblicos y pueden ir ustedes utilizando eso. Es una herramienta. ¿Cuántos de ustedes ya la han usado? ¿Cuántos la conocen? Es la primera cosa, o sea, usted le habla a las personas de amor, ¿sí? Entonces ahí empieza con Juan 3:16, ¿no? O lo que la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo le llamaba las leyes espirituales, ¿sí? Entonces, usted va a ir ahí ejercitándose, trate de memorizar esos versículos para que pueda compartirle con mayor efectividad a las personas el mensaje del Evangelio. Y hay muchas maneras de hacerlo. No es la única, pero esta es una herramienta. Es mejor tener una que no tener nada. Entonces, esta es una, utilícela, es buena, ha sido probada, da resultado. Esta fue la primera que yo utilicé hace muchísimos años, ¿no? Entonces, tienen esa tarea, hermanos, no olviden, durante la semana, yo me encargaré de que ustedes reciban entonces su libro en el formato PDF y lean las secciones que se les recomienda. Y el próximo módulo, el módulo número 3, que lo tendremos, dijimos, ¿qué día? 6 de octubre, el día 6 de octubre. Entonces vamos a hacer una revisión ahí. En el módulo 1 vimos respecto a la comunidad. En el módulo 2 estamos viendo los nuevos contactos, cómo evangelizar, cómo compartir. Y luego en el módulo número 3 vamos a hablar más de haciendo discípulos, o sea, las personas en los grupos pequeños, cómo trabajar con ellos. ¿Tendrán alguna pregunta o alguna duda? Deben de ser antes de que entreguen los trabajos, porque como van a ser calificados, después ya no hay regreso. No se asusten, hermanos, todos pasan. Mire si hasta se despertaron cuando les dije que todos pasan, ¿eh? Sí, todos van a pasar. Ok. ¿Alguna pregunta? Sí, hermana. ¿El libro que usted menciona es el de Oscar Thompson? El de Círculos Concéntricos, sí. El de Mundo Hispano, ¿verdad? Sí, Círculos Concéntricos. Se los recomiendo. Es buenísimo ese libro. No es muy grande, fácil de leerse, pero tiene unas recomendaciones muy prácticas. Muy prácticas. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Bien, entonces si no hay más preguntas, vamos a despedirnos. Lo bueno es que no es culto, ¿verdad? Y no se recoge ofrenda. Ya nos otra vez. Congelador de imagen. Hermano, bueno, si puede decirme que si ya no
Bueno, el hermano está muy sonriente. Yo creo que no feliz con la clase. Espero que no nos esté oyendo. El primero. ¿Te acuerdas que en la primera clase se me hace que no nos envió? Porque el material. Este libro está en internet. El que nos menciona es ¿el de los círculos? Sí, con los concéntricos. No puedes bajar el PDF. No, pero el de estudio es... No, el libro que nos lo va a enviar, que en esta semana nos va a mandar la información. ¿Alguien más da la tarea? Pero dijeron que hasta el final. Es que, no sé, hay una donde dice juntar información que pero no sé. ¿No le dijeron algo más de la tarea? Que ni siquiera hemos contestado nada. No, tenemos los días de con misión. Sí, Dijeron que hasta el final fueron mandando todo. Bueno, no sé. Porque no aparece nada. Es que hay uno que dice como que material y viene un orden y no sé si puedas seguir por ahí, pero hermanos. Mano Manolo. Te escuchamos, Alfonso. Oiga, no hay un código para esta clase en el Schoology. No, haz de cuenta que nomás nos manda el material el hermano y las tareas asignadas y nosotros tenemos que trabajar en ello. Por eso, cuando termina la sesión, hay que releer el material para los puntos, por si no alcanzaste a tomarlos todos. ¿Y cómo vamos a enviar la tarea? ¿Para correo? Ahí está el hermano, ya. Yo lo puse falso también. Se nos cortó, hermanos. Se va, que no puedo preguntar. Sí, se me hace que no han pagado ustedes allá la luz. O sí ya pagaron su recibo de la luz. Pues, hermanos, ha sido un gusto haber estado con ustedes, haber compartido. Si no tienen ninguna otra pregunta, pues entonces yo le voy a pedir a... Hermano, tenemos las inquietudes de las tareas. ¿Cómo vamos? Ya ve que en el módulo 1 nos pidió la tarea de misión, la declaración de fe y los valores. Sí. La pregunta es, ¿en qué tiempo o cómo vamos a subir la tarea? O si ya la podemos apuntar o nos va a abrir un módulo o cómo va a estar la situación. Ok, me voy a poner en comunicación con el hermano Jorge, que es el que está coordinando la plataforma, para que abra ahí el espacio y ustedes puedan someter los trabajos. Sí. Estamos ahorita con ustedes, los hermanos de Zacatecas que entraron más tarde, los hermanos de Houston que hoy no los vi, no sé qué haya sucedido con ellos, pero vamos a quedar en eso. A las 9 de la mañana iniciamos con los que estén conectados, ¿sí? Porque puede ser que algunos tengan algún problema por alguna razón, alguna circunstancia, pero no nos vamos a esperar. Como en un salón de clase, los que llegaron, llegaron, y los que no llegaron, pues van a tener que pedirle las notas a sus compañeros, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso en la medida de las posibilidades de dar principio a la hora en la que quedamos. Procuren conectarse unos minutos antes, ¿verdad? Procuren conectarse unos minutos antes, pueden ser 5 o 10 minutos antes, procuren estar ya ahí y daremos principio. La plataforma, entonces, les va a dar el acceso para que ustedes puedan someter los trabajos y cada uno de ellos, y les va a ir marcando ahí también las fechas en las que tienen que entregar. Sí. ¿Dije algo mal? No. Ya se fue la imagen aquí. ¿Ustedes me escuchan, hermanos? Sí, hermano. Sí, te escuchamos. Ok. Ya regresó la imagen. ¿Alguna otra pregunta? No, hermano.
Ok. Hermano, el libro que vamos a bajar va a ser pronto. ¿Va a ser qué, perdón? Va a ser pronto el libro. Sí, en esta semana. Ajá. ¿Va a ser pronto, dice? Sí. Sí, en esta semana. En esta semana ustedes lo van a tener. Es un formato PDF. El libro hay que leerlo antes de la próxima clase. Sí, vayan leyéndolo ahí están las páginas. El libro no lo van a terminar de leer, es un libro pesado, es un libro grande, como de 700 y tantas páginas. Y está aprendido de memoria, hermano. El examen va a ser eso, que por lo menos se sepan cuáles son los títulos de los capítulos. No es cierto, estoy bromeando. No, pero son solamente algunas páginas que van a leer, ahí, pero van a tener todo el libro. Pero ahí les indica de qué capítulo y de qué página a qué página. Ah, ok. Pero no les va a hacer daño, pero nadita, si se lo leen todo. ¿Sí? Pero por supuesto que no voy a pedir que lo lean todo. Son nomás algunas páginas. Ok, hermanos. ¿Alguna otra pregunta? Pastor Pacuot, ¿nos puede guiar en oración para despedirnos, por favor? Oremos. Gracias, Señor, por esta posibilidad, por esta comunicación, por esta comunión, y por el propósito de esta comunión, no solo aprender más, sino aplicar lo aprendido y aprender a plantar iglesias que urgen en nuestros entornos. Dice al Seminario Lacey en todos sus proyectos. Así a cada campus, a los hermanos de Houston que no los hemos visto. Pues lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amén, amén. Que tengan una semana muy bendecida, mis amados hermanos. El día de mañana un culto glorioso. Amén. Amén. Dios guarde.